Piensa en su jardín, Leoplan, proyectos creativos, ideas nuevas, estudio de soluciones, diseño integral de jardines. No lo piense más y cuente conmigo. Bueno, pues nosotros no nos lo queremos pensar dos veces, ni un segundo más, y vamos a saludar ya a José Manuel Fernández, el responsable de Leoplan. Buenas noches, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, Chelo. Bueno, la semana pasada, digamos que nos ponía usted en antecedentes, nos presentaba Leoplan, que era lo que nos podíamos encontrar allí, y hoy, a partir de hoy, ya digamos que nos vamos a meter un poquito más en harinas, ¿no? En materia, Claro. Vamos a entrar en materia. Claro. Entonces, díganos, José Manuel, ¿cuál es el primer paso que hay que dar para construir un jardín? Bueno, para construir un jardín, como siempre, el primer paso será contar con el cliente. El jardín nos lo encarga alguien. Entonces hay que contar con el cliente, hay que tener una entrevista con él, de alguna manera conocer cuáles son sus gustos y sus preferencias y qué cosas quiere integrar en el jardín. Eso es la premisa de la que partiremos para hacer algo o crear. O sea, que digamos que el primer paso siempre es, por supuesto, el contacto con el cliente. Claro, siempre, siempre. En este caso conoceremos qué detalles quiere meter en el jardín o qué es lo que quiere tener en cuenta, si quiere quitar vistas de vecinos o quiere dejarlas abiertas porque se ve un paisaje muy bonito desde su jardín. Entonces eso es lo primero que tenemos que conocer para empezar a trabajar sobre el jardín ya. Porque usted, discúlpeme, José Manuel, cuando le plantean unas cuestiones, usted digamos que hace un estudio en función de cómo vea ese jardín, las ideas que le aporta el cliente, y usted le puede decir que eso puede ser viable o no en función de lo que usted estima y como profesional de jardinería y paisajista. Claro, hay que tener en cuenta que hoy día los jardines normalmente no son excesivamente grandes, entonces puede que el cliente le apetezca tener un árbol determinado que conocemos y sabemos que tiene un crecimiento exagerado, ocuparía la mayor parte del jardín, con lo cual pues tenemos que, siendo serios, tratar de convencerle para que excluya esa planta y se vaya o hagamos algo que esté más en consonancia con el tamaño del jardín también. Bueno, pues nos vamos a centrar, por lo tanto, en los jardines, y en la semana pasada, en el programa anterior, habíamos quedado en que hablaríamos de los jardines sin hacer. ¿Qué nos quería decir José Manuel con esto? Bueno, eso es que el jardín se debe de empezar, y una vez que ya se ha estado con el cliente, se ha conocido, incluso se conoce también la construcción, que es importante. Entonces lo lógico es que cuando empiezan las labores en la parcela, pero no del jardín, sino de la construcción, nosotros podemos estar ya ahí y insinuar algunas cuestiones que son importantes a la hora de construir el jardín y que de hecho deberemos de estar de acuerdo también con la parte técnica de construcción de la vivienda o del chalet. Siempre es la vivienda la parte importante, o la construcción, porque no necesariamente tiene que ser el jardín de una vivienda. La construcción es la parte importante del jardín, de la parcela. Entonces ahí estamos viendo pues una parcela en la cual se va a construir un jardín, un chalet, primero, y vemos que se ha limpiado la parcela, incluso se le ha quitado parte del terreno existente por dos motivos. Una, porque quizá los niveles no son los adecuados los que tenía la parcela, pero otra razón puede ser que si la tierra es buena, conviene apartarla de la construcción, amontonarla, se aireará, le vendrá fenomenal, y además podemos conseguir que los desechos de la obra y cascotes y demás no caigan en la tierra de jardín, que después es muy problemático el quitarlos. Entonces, de esta manera se elimina esa capa de tierra vegetal de 30 a 40 centímetros y ya puede empezar la construcción de la vivienda y de alguna manera también actuar nosotros sobre ello. O sea, que aprovechar esa tierra que queda del destierre para edificar la casa. O sea, que sí que es importante el pensar ya en el jardín antes de tener la casa edificada. Claro, hay que partir de la base que normalmente las parcelas
y lo estamos viendo aquí en León, las parcelas en que se construye han sido fincas de labor o tierras de labor o huertos. Hay tierras en las que se ha cultivado lúpulo. Había que hacer grandes aportaciones de materia orgánica en esos cultivos y lógicamente no tendría demasiada coherencia el no aprovechar esa misma tierra. Estamos comprando tierras de desmontes, de zonas profundas del suelo, no está aireada y por lo tanto la calidad de la misma pues deja mucho que desear. Bueno, pues vamos a seguir viendo más fotografías que José Manuel nos va a ir comentando. En este caso una nos va a llevar a un jardín. Sí. ¿O al otoño? No, a un jardín. No, a un jardín. Y hablamos de alguna característica o de las razones también por las que el proyectista de jardín debe de estar en el momento en que se comienza la construcción de la vivienda, porque, por ejemplo, en este caso vemos un peldaño, un desnivel entre el suelo del jardín y el acceso a la vivienda. Ese desnivel, en la próxima fotografía, aparecerá pegado al césped y vemos que eso en principio podría ser o una barrera arquitectónica para el uso tanto del acceso a la vivienda como a la hora de hacer el mantenimiento en ese jardín, implicaría ciertas dificultades para orillar tanto como está en este caso esa zona elevada. O sea que eso sería otro aspecto también a tener en cuenta. Sí, claro, sí, claro. Cuando... Claro. Sobre todo tiene que ver, en este caso es la vivienda, pero lógicamente hay otras zonas dentro del jardín, como pueden ser pavimentos firmes o un cenador, en los que hay que tener muy en cuenta la altura que tiene el piso o una solera, la altura que tiene esa solera con relación al jardín, para evitar el que se puedan producir estos saltos, que a veces pues no están demasiado normalizados. Ahí vemos que en la esquina hay una altura y en el resto pues va disminuyendo. Sí. Entonces, lógicamente, eso hay que tenerlo en cuenta para tratar de evitarlo. Es en este momento, cuando se marcan los niveles de la vivienda o cuando en el acceso no es necesario que haya peldaños, se puede hacer con una ligera inclinación, con lo cual evitamos esas barreras. Bueno, estamos en una estación del año, yo creo que muy bonita, porque estamos en otoño y vemos cómo van cambiando los colores de las hojas, y hay unas tareas que se deben de realizar en esta temporada precisamente cuando hablamos de jardinería y de jardines. Sí, yo una de las cuestiones que quería meter dentro del programa era la estacionalidad, ver en cada momento dentro de qué estación del año estamos y entonces apuntar, hacer referencia a cuestiones que se plantean en ese momento. En este momento estamos en el otoño, las hojas toman unas coloraciones fantásticas en algunos árboles, como en ese arce que se ve ahí, japonés, las hojas caen al suelo. Entonces hay que limpiar los jardines, hay que tenerlos en orden. Además hay que, aparte de la limpieza, debemos de hacer también una preparación de suelos que nos va a permitir después la plantación de bulbos que florecerán en primavera. Este es el momento, ahí vemos otras hojas de un liquidámbar con unos colores bueno, es que hay árboles que consiguen unos colores realmente espectaculares en otoño. Eso es. Entonces ahí hay otra serie de árboles también que cambia la coloración en esta época del año. Aparte, los frutos también se pueden dar y pueden dar color en este momento en que ya desaparecen aquellas floraciones o coloraciones del verano. Bueno, el madroño es típico en este momento, están madurando los frutos y vemos en este árbol en particular que se le ven también un racimo de flores, y es que no ha terminado el ciclo y ya está empezando otro. Ahora florecen los madroños. Qué bonito. Es una estación fantástica el otoño. Y en el otoño también es cuando tenemos que hacer atención a algunas flores o algunas plantas. Claro, ahora es la época de plantar los bulbos que luego van a florecer en primavera, como los tulipanes, por ejemplo, los pensamientos. Ahora se plantan pensamientos
que aunque el clima durante el invierno sea un poco riguroso, en la primavera brotarán, las raíces sí que están creciendo a pesar del clima, y eso es un ranúnculo. Entonces son plantas que aguantan durante el invierno. Ahí vemos otra plantación de tulipanes. Que eso no es lo que vamos a ver ahora. Primero vamos a plantar el bulbo, que es lo que tenemos que hacer ahora en otoño, y esto lo veremos más adelante. Esto lo veremos en la primavera. La floración se produce más o menos a partir del mes de 1 de mayo o a partir de abril. En cuanto a la utilización de este tipo de bulbos, lógicamente son plantas que crecen no solamente a partir de las reservas o de los minerales que hay en el suelo, sino a partir de las reservas que tienen en la semilla, que son bulbos, y que entonces a partir de ahí va formando las raíces. Las raíces sí que se van formando, aunque haga frío, y la planta irá poco a poco hasta que vengan los primeros calores de la primavera, para desarrollarse completamente. Por lo tanto, cuando plantamos el bulbo, ¿no es necesario regarlo, por ejemplo, durante toda esta época de otoño, invierno? Bueno, pues en principio, si la tierra tiene algo de humedad, y no hace falta que sea excesiva, ni mucho menos, no sería necesario regarlo. Hay que tener cuidado porque el frío y las heladas también secan el terreno, y entonces sí hay que tener en cuenta este efecto que hay sobre el suelo para regar alguna vez. Ha ocurrido, hemos tenido un otoño muy suave, muy seco, ha hecho sol, ha hecho calor, e incluso ahora estamos teniendo las primeras heladas. Bueno, pues esto deseca bastante el terreno y conviene regar alguna vez. Se regaría con un tiempo mucho menor que se hace en otras épocas, pero sí que conviene regar, incluso plantas en maceta se agostarán si de verdad no les aportamos agua. Queremos ver, que vamos a ver ahora unas imágenes de cómo se airea el césped. ¿Eso es una de las labores que tenemos que hacer también ahora en otoño? Pues sí, el césped es una parte importante dentro del jardín. Entonces ocurre que ese es un aireador de césped. Entonces se debe de pasar, no es necesario pasarlo todos los años, pero sí se debe de pasar por el jardín para dejar que las raíces del césped, de las plantas que componen el césped, puedan respirar. Necesitan tanto el oxígeno en la raíz como en las hojas, y por lo tanto es necesario que les permitamos que ese oxígeno pase al terreno también. Esto lo que hace es producir unos orificios dentro del césped. Se aporta un mantillo o arena solamente para rellenarlos un poco, se aporta también abono, y a partir de ese momento la operación que se ha ejecutado sobre el césped además tiene una duración que puede estar en 2 años o 3 años, no es necesario volverlo a hacer, y vamos formando un césped muy ligero, un césped partiendo de esta arena que aportamos, en que las raíces pueden prosperar con mucha facilidad. Es posible que con los años sea tan ligero que necesitemos aportarle más a menudo abono, pero porque la arena es totalmente inerte. Pero de cualquier manera se notará en el césped después, tanto en la densidad como en el color y en el vigor del césped. Bueno, pues nos quedamos con todas estas nociones que nos ha dado José Manuel de cosas que debemos hacer en otoño, y probablemente la próxima semana nos siga contando más cosas que debemos hacer en esta estación del año. Claro, como tenemos muchos programas dentro de cada estación, pues hablaremos de estas cosas hablaremos de más detalles del otoño para el próximo programa. Una cosa que sí quería tener o aclarar a quien nos ve es que es el momento de pensar en proteger todo aquello que sea conducto de agua o que tenga agua en el jardín, en el exterior, de protegerlo contra las heladas, porque a partir de ahora ya podemos tener temperaturas muy bajas y hay que tenerlo en cuenta. Y ya lo estamos notando, que van bajando poquito a poco las temperaturas. Claro. José Manuel, muchas gracias, ha sido un placer el que nos acerque un jueves más al mundo de las plantas, al mundo de los jardines, y si no hay novedad, aquí nos encontramos el próximo jueves con Leoplant, ¿de acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.